independientemente de ser gente formada, escritores, no tan buenos, o buenos pero no grandes escritores. Empiezan a dar a conocer su clasismo, su racismo. Sheridan, Said, ya ni hablar de la señora Merkel, o sea, un desprecio hacia el pueblo. Les sale su clasismo, su racismo. Y lo que nosotros hacemos es, a ver, vamos a revisar la historia. ¿Por qué el clasismo? ¿Por qué el racismo? ¿Por qué fomentan que somos los mexicanos inferiores? Tan es así que en términos cuantitativos yo sostengo que de lo bueno que es más que lo malo que puede existir en nuestro pueblo, que somos más buenos, muchos más buenos, pero de eso bueno, un 75% proviene del México profundo, de la herencia cultural prehispánica, y un 25% viene de las civilizaciones occidentales o europeas. Eso es el México de hoy, ese es el pueblo de México hoy. Entonces, como es tan importante ese legado, por eso somos una potencia cultural en el mundo. Ya quisieran otros países, con todo respeto, tener un pasado cultural tan valores. Imagínense que no había en la época prehispánica propiedad privada. No había propiedad privada. No había trabajo asalariado. Había ayuda mutua, la mano. No había esclavitud. Los primeros esclavos fueron los que tomó prisioneros y los convirtió en esclavos. Hernán Cortés en Puebla, antes de la llegada de los europeos. La gente vivía en sus comunidades de manera libre, solo tenían el compromiso de pagar un tributo a las autoridades superiores y a sus autoridades religiosas, un tributo en especie, en trabajo,
pero había libertad. Y lo otro, no había codicia, no había esa sed de oro que nos trajeron de Europa. Eso está en códices de cómo, bueno, en el Chilambalán se admiraban, se extrañaban los indígenas de la codicia, ¿no?, convertida en enfermedad de quienes vinieron a imponerse. Entonces, la gente ahora, entre otras cosas, se siente muy orgullosa, muy orgullosa, y además en el mundo México es respetado, siempre ha sido respetado, a pesar de los malos gobiernos y de las calamidades que se han padecido. Pero ahora más, mucho más. Y si vamos al terreno de las transformaciones políticas, ¿cuándo se había empoderado el pueblo de México como ahora? Nunca. Por eso el coraje y la falta de comprensión de las élites, ¿no?, porque durante mucho tiempo, por siglos, el pueblo no existía. Primero, de los 3 siglos de dominación colonial. Luego continuó la esclavitud en el México independiente. El peón no tenía derecho a votar. Entonces, ahora no, ahora es distinto, la gente se siente bien, nos está yendo también bien en lo económico, se reparte lo que es de todos, el presupuesto, con justicia, que antes se lo robaban unos cuantos, ahora le llega a todos. Nada más, miren, ¿cuándo? Y se los puedo probar. Se había visto, hay 35 millones de hogares en el país. 35 millones de hogares. Y en 30 millones de hogares llega cuando menos una pequeña porción del presupuesto público. Sí, es distribución del ingreso, distribución de la riqueza, es justicia. Y a los 5 millones que no les llega de manera directa, también se benefician, porque el modelo que estamos aplicando significa apoyar abajo para que la gente tenga ingresos, pueda consumir, se beneficie el comercio, se beneficia la industria, la política de inversión pública
genera muchísimos empleos. El tratado comercial con Estados Unidos nos ha permitido que México sea de los principales receptores de inversión extranjera en el mundo. Y esto significa también trabajo para profesionales, apoyo a las empresas pequeñas, medianas de México. Y ahí están los resultados. Entonces, si la gente no tuviese trabajo, si hubiese desempleo, como era antes, un candidato que dijo que iba a ser el presidente del empleo, el empleo para los de arriba, el beneficio para los de arriba. Si hubiese desempleo, si se hubiese mantenido la misma política de salarios, que era de las más infames del mundo, porque México tenía los salarios más bajos en el mundo. El salario mínimo en nuestro país era menos que en Guatemala, que en El Salvador, que en Honduras. Si no atendemos eso, pues entonces sí, le hubiesen creído todas las mentiras a nuestros adversarios, a la mafia del poder, a la élite acostumbrada a medrar con un solo esquema. Sí, a ver, nosotros mandamos, nosotros tenemos secuestrado al gobierno, lo hemos convertido en un comité al servicio de nosotros, al gobierno. Nosotros modificamos la Constitución, las leyes, para que nos beneficien, las leyes para que nos beneficie la Constitución. Quitamos la corrupción como delito grave, porque eso hicieron. Le quitamos todos los derechos a los trabajadores, ponemos al mercado las tierras ejidales. No hubo una sola reforma en 36 años en beneficio del pueblo, ninguna reforma constitucional. Entonces se sentían absolutos, poderosísimos, dueños de México. Además, como el pueblo no existe y además el pueblo es tonto, vamos a manipularlo a nuestras anchas, como nos dé la gana. Si tenemos nosotros las empresas de comunicación, si nosotros somos los dueños de la televisión, de la radio, de los periódicos, sí, nada más que eso, como se dice coloquialmente, tronó, porque la gente tomó conciencia, ya no quiere más humillaciones, no quiere insultos,
todavía siguen insultando. Said y todos ellos. Y ya ni hablemos de sectores, afortunadamente minoritarios, de clase media, aspiracionistas, con ínfulas de superioridad, que no aceptan los nuevos reacomodos. Entonces, la gente nos reconoce eso, que además sabe que es una convicción, que es un cambio profundo. Esto no se da en otras partes. Esto es México, esta transformación. En lo económico, el modelo nuestro, en lo económico, ¿sí?, es único. Ya no hay recetas del extranjero, no se aceptan. Ya no nos imponen la agenda desde el extranjero, las llamadas reformas estructurales, reforma fiscal, reforma energética, reforma a la seguridad social, reforma educativa, nada. Ni conozco al del Banco Mundial, ni conozco. Creo que sí la vi una vez, de lejitos, que es una señora, a la del Fondo Monetario Internacional. No tenemos trato más que el respeto, porque pertenecemos a la Comunidad Económica Financiera, la Comunidad Mundial, pero la agenda se hace en México. Imagínense, en el periodo neoliberal, ¿qué era la agenda? Reforma energética. ¿Para qué? Para privatizar Pemex, para privatizar la industria eléctrica. Reforma laboral, reducir las pensiones a los trabajadores, privatizar el manejo de las pensiones, ¿sí?, el pago por hora al trabajo, sin ninguna prestación. Sí, la subcontratación, el outsourcing famoso. Reforma educativa, privatizar la educación, que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Y eso lo empezaron a hacer desde Salinas, que no solo fue la venta, el remate de los bienes de la nación, también modificaron el artículo 3 para que la educación básica no fuese gratuita, o no, para que la educación fuese gratuita solo en el nivel básico de escolaridad, y dejaron libre al mercado la educación media superior y la educación superior. Y luego querían, con la reforma educativa, ya privatizarlo todo. Entonces, todo esto pues ha significado un cambio tan importante. Estoy tan contento, que fíjense lo que les voy a decir ahora. Voy a informar. Ósmar Olvera